Me salió un aviso que dice los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Nunca me había salido eso. Ya están fallando los PC. Ya, Salvador, ¿podemos comenzar? Vale, perfecto. Estimados presentes, expositores, participantes académicos y académicas, director de desarrollo curricular, Emanuel Álvarez Durán, coordinadores de área presente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La Universidad de Antofagasta y la Dirección de Desarrollo Curricular, a través del área de gestión de innovación de la docencia, le dan la más cordial bienvenida al webinar Experiencias integrando las TIC en el aula, instancia que busca difundir las experiencias de integración y utilización de las TIC en el aula por parte de los académicos y docentes de la Universidad de Antofagasta, tras haber implementado proyectos de docencia, haber participado en cursos de capacitación en la temática o haber obtenido esa experiencia de manera autónoma. Informamos que las consultas serán abordadas al final del webinar y para ello pueden hacer llegar sus inquietudes a través del chat de esta transmisión. El primer expositor es el señor Bruno Aste, académico del Departamento de Derecho de la Universidad de Antofagasta. El señor Bruno Aste abordará su proyecto Uso de TIC en Derecho, herramienta necesaria para mejorar procesos de egreso y titulación oportuna. Bienvenido, profesor, adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, especialmente saludar a Emanuel Álvarez y agradecer, bueno, la iniciativa. Bien, a ver, yo voy a comentar algunas cosas relativas a la implementación del proyecto que tuve la oportunidad de dirigir el año 2017. Y que tuvo por objeto, en términos generales, el innovar en las asignaturas, en algunas de las asignaturas que en ese minuto tenía a cargo. ¿Cuáles son los antecedentes generales que sustentan de alguna forma aquello que desarrollé en mi proyecto? Hasta ese momento, para obtener el grado de licenciado o licenciada en ciencias jurídicas, era necesario, en primer lugar, aprobar un examen de grado y además aprobar una tesis de grado. Para lograr eso, al final de la carrera existían y se consideraban dos asignaturas que tenían por objeto ayudar a los estudiantes para que una vez egresados pudiesen redactar una tesis y manejar o tener las competencias necesarias en investigación científica conducente a cumplir con ese cometido. Sin embargo, al momento en que me hice cargo de esas asignaturas, el año 2017, detecté dos problemas. En primer lugar, una tasa de reprobación no menor, y en segundo lugar, en relación al tiempo de titulación, una vez que los estudiantes egresaban, me di cuenta que era muy extenso. Si bien el estudio del examen de grado ya toma cerca de 6 meses a un año, lo cierto es que también había otro factor a considerar, que era la preparación de la tesis de grado. Entonces yo dije, bueno, hay que innovar un poco, hay que tratar de establecer una base que permita a los estudiantes poder reducir esos tiempos y mejorar las tasas en este caso, de aprobación. Sin embargo, el mismo año en el cual me adjudiqué el proyecto, hubo una modificación normativa y la tesis fue eliminada como requisito para poder optar al grado de licenciado o licenciada. Sin embargo, las asignaturas igual se contemplaron y siguieron su curso al interior de la malla, porque la idea era poder explotar una competencia relativa a la investigación científica. Por lo tanto, no fue traba en ese sentido. Por lo tanto, claro, el objetivo general consistió en incorporar básicamente el uso de la plataforma Moodle en la confección del proyecto de tesis y de tesis de grado, que después pasó a denominarse proyecto y redacción de trabajo científico de investigación,
para optimizar el rendimiento de los estudiantes en ambas asignaturas, propiciando el aprendizaje activo y colectivo a través del diálogo dirigido entre estudiantes y profesor. Lo anterior con la finalidad de mejorar la tasa de aprobación y de esta forma favorecer los tiempos oportunos de egreso y posterior titulación. Esto básicamente tomando en consideración la problemática que había comentado anteriormente. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, en primer lugar era generar una instancia de trabajo conjunto entre profesor y estudiante a través de la incorporación de una plataforma online, cosa que en sí suponía ya innovar porque en derecho la verdad es que la enseñanza es muy tradicional y no se había contemplado en general como algo generalizado, como una política generalizada, el introducir un trabajo a través de plataforma online. Que permitiera de alguna forma un diálogo más allá de la clase presencial entre profesor y estudiante. También fomentar la participación activa de los estudiantes en el desarrollo del proyecto de tesis de grado y de la tesis de grado, y que después se pasó a llamar trabajo de investigación, y contribuir a optimizar el trabajo realizado en estas asignaturas para que el producto logrado representara una base significativa para el desarrollo del trabajo de titulación, además de aprovechar los recursos que disponía la universidad, y que en este caso era la plataforma Moodle, y que no implicaba tampoco un mayor compromiso o desembolso para poder cumplir con este objetivo general que se proponía el proyecto. La siguiente. Sí, por favor. Vale, gracias. Entonces, ¿en qué consistió básicamente? Existían dos asignaturas, proyecto de trabajo científico y la segunda era trabajo científico. Y la idea era que, como este eran asignaturas que requerían mucho trabajo autónomo de los estudiantes, y por lo tanto las 2 horas que teníamos a la semana de clase no eran suficientes para ayudar a los estudiantes a poder desarrollar un proyecto de trabajo científico o bien un trabajo científico propiamente tal. Lo que hicimos fue confeccionar un portafolio en ambas asignaturas. Esos portafolios contenían fichas y se iban construyendo sobre la base de la entrega de fichas semanales principalmente, cada ficha con un objetivo, con una fecha de entrega, y podían ser, no sé, desde la ficha que considera elección del tema que le gustaría investigar, hasta la última ficha que podría ser, no sé, en el caso de la asignatura del primer semestre del último año, la entrega propiamente tal del proyecto de trabajo científico. Esas fichas se subían a la plataforma unos 5 días antes o 3 días antes de la clase presencial, y la idea era poder ir generando un diálogo entre estudiantes, entre profesor y también entre el ayudante que consideró en este caso el proyecto. Entonces, claro, no era suficiente solamente trabajar en la confección de una ficha que era la que estaba indicada por programación, sino que había que hacer una retroalimentación, y después, al momento en que teníamos la clase presencial, la clase se dividía básicamente en 2 partes. Una primera parte donde yo hacía los comentarios generales y también algunos consejos más bien teóricos y prácticos en torno a la ficha que se había desarrollado y a la que se iba a desarrollar para la próxima entrega. Y también la otra mitad de la clase consideraba una discusión que se armaba entre los grupos de personas que se habían hecho retroalimentaciones. Entonces, claro, esto permitió evidentemente un trabajo participativo y colaborativo, en donde la planificación, tanto la que hacía yo en la asignatura, como también la que hacían los estudiantes y el ayudante, fueron fundamentales. Básicamente, entre otras acciones, hubo un trabajo de coordinación en la plataforma Moodle que suponía, claro, mi participación y también la del ayudante y la de otra profesora que fue la codirectora del proyecto, que también impartía estas asignaturas, pero no en otro plan. O sea, eran asignaturas que en sí tenían por objetivo desarrollar la competencia de investigación científica, pero que estaba en otro plan. Se desarrolló un trabajo en equipo entre los 3 y bueno, también fue necesaria la adquisición de cierto material mínimo para su desarrollo.
En cuanto a los resultados, básicamente yo diría que el gran resultado fue mejorar el rendimiento y el resultado en general de los estudiantes en la asignatura. Y esto lo medí en base a dos elementos. Primero, la tasa de aprobación. Fue posible verificar un aumento progresivo. Así, por ejemplo, el año 2017 la tasa de aprobación estaba en el 74,2%, porque claro, fue el primer semestre de implementación del proyecto, hubo una especie de marcha blanca, entonces se mantuvo en general en la tasa, pero ya al año 2018, segundo semestre, porque este proyecto se ejecutó en 2 años, la tasa de aprobación llegó al 91,6%, que era algo que nunca en general, o desde hace muchos años, no se veía una tasa de aprobación tan alta en estas asignaturas. Y por otro lado, claro, apliqué una encuesta que la elaboré con ayuda de los profesionales de la unidad que estaba a cargo de los proyectos, y se hicieron básicamente cerca de 12 preguntas, incluí dos preguntas adicionales de cierre, y eso me permitió verificar que la mayoría de los estudiantes no habían usado en general una plataforma como esta en el proceso de enseñanza, y también la mayoría estimó que su uso facilitaba el desarrollo de actividades consideradas en la asignatura. Esto básicamente en base a esas dos preguntas que están ahí en la lámina, y que, como pueden verificar de los encuestados, fue posible verificar que, claro, más de la mitad respondieron que nunca habían trabajado con dicha plataforma, y más de la mitad también respondieron que el uso de la plataforma facilitaba el desarrollo de las actividades consideradas en la asignatura. En cuanto a las conclusiones, bueno, básicamente a grandes rasgos, y en virtud del tiempo, lamentablemente, que están reducidos, yo creo que, claro, aquí yo rescato la importancia de la innovación en un contexto tradicional de enseñanza. Y aquí me refiero básicamente a la enseñanza del derecho. Y no solamente la enseñanza del derecho en la Universidad de Antofagasta, sino que en general en Chile. Derecho en general, los métodos que se aplican siempre tienden a que los estudiantes principalmente desarrollen un trabajo individual, muy autónomo, que tiene por objeto valorizar otras cuestiones, como por ejemplo la memoria, y en sí no el trabajo en equipo, la capacidad de poder criticar, de hacerse cargo de aquello que también te observan o te comentan tus pares. Entonces, claro, yo creo que el uso de una plataforma tan simple como esta permitió eso, abrió un abanico a poder explotar otros valores y principios que eran necesarios en estudiantes de quinto año que venían con métodos tradicionales de enseñanza, donde simplemente, no sé, importa mucho la oralidad, la forma, y aquí era distinto. Aquí simplemente el espacio de la plataforma y después de la clase tenía por objeto en sí discutir, dialogar. Entonces, claro, la incorporación de nuevas técnicas permitió el desarrollo de un trabajo colaborativo, dinámico y participativo, y yo creo que finalmente fue fundamental, no solamente para que la tasa de aprobación pudiese mejorar, sino que también en cuanto a la calidad, podríamos decir, del trabajo final que ellos tenían que elaborar. Y finalmente, o sea, hubo algunos estudiantes que incluso estuvieron muy interesados en poder presentar sus trabajos, ya sea para utilizarlos en una cédula de examen de grado, o bien poder presentar sus trabajos en seminarios estudiantiles que se organizaron. Entonces, eso de alguna forma me permitió verificar que no solamente había algo positivo que venía dado por el aumento de la tasa de aprobación y bueno, la reducción, ¿cierto?, en los tiempos de titulación y después de la modificación normativa de egreso, sino que se pudo contar con un trabajo de calidad y que permitió a los estudiantes explotarlo en otros ámbitos. Ahora, en cuanto a las recomendaciones para poder continuar escalando, si bien aquí, básicamente para finalizar, si bien hubo
una permanente asesoría por parte de la unidad que estaba a cargo de los proyectos y que sin eso no hubiese sido posible haberlo desarrollado de la forma en cómo lo desarrollé con los buenos resultados que tuve. Lo cierto es que, claro, entendiendo que esto tiene por objeto servir como un proceso continuo en donde tú postulas a un proyecto y el día de mañana la idea es que esto se convierta a lo mejor en una especie de publicación científica en el ámbito de la docencia universitaria, yo creo que ahí, siendo autocrítico, faltó alguna preparación o alguna orgánica planificación que me permitiera poder llegar a ese nivel, independiente de la investigación que uno hace en su disciplina. Es decir, la forma en cómo finalmente la ejecución de un proyecto como este hubiese supuesto paralelamente el haber trabajado por lo menos en la planificación de una investigación en docencia universitaria. Básicamente esos 3 puntos. En virtud del tiempo, como les digo, perdón por haber sido tan general en todo, pero en virtud del tiempo no podía más. Así que si hay espacios para dudas o consultas, encantado de poder ahí dialogar. Muchas gracias. Gracias a Bruno Aste por compartir su experiencia. Al final del webinar estaremos haciendo una rueda de preguntas, así que tendrán oportunidad de consultarle si queda alguna duda al profesor Aste. Bien, continuamos con la segunda exposición, la cual está a cargo de Bárbara Gutiérrez, académica del Departamento de Ciencias Médicas de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre su proyecto denominado Tecnologías Digitales en el Aula Universitaria. Han llegado para quedarse. Bienvenida, profesora. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Tal como me presentó Salvador, yo soy Bárbara Gutiérrez, de profesión matrona, y me desempeño en la carrera de Medicina de la Universidad de Antofagasta. ¿Podemos pasar la otra diapositiva? Bueno, este proyecto fue comenzado en el año 2019 y ejecutado, ¿cierto?, en la asignatura de Obstetricia y Ginecología, que está situado en el 5º año de la carrera de Medicina. El equipo ejecutor es quien les habla y el equipo de esta unidad. Bueno, este proyecto nace a partir del análisis de 3 factores principales que están acá en la diapositiva. Primero que todo, una baja asistencia de los estudiantes a las clases presenciales. El equipo a cargo concluyó que dentro de los factores que van a intervenir directamente en esta problemática era la calidad y la forma en que podíamos transmitir la información a los estudiantes, por lo tanto, urgía la necesidad de implementar nuevas metodologías. Otra problemática es la saturación del campo clínico para el desarrollo de la experiencia asistencial en el área de la especialidad, por lo que nos vimos también en la obligación de favorecer y entregar estos cupos para los estudiantes que más adelante iban a rendir su internado en 7º año. Y por otro lado, ¿cierto?, el desconocimiento de parte de los estudiantes de esta área de especialidad, ¿cierto?, la obstetricia y la ginecología. Por lo tanto, el desafío docente va a recaer principalmente en la selección de aquellos contenidos que fueran atingentes al perfil de egreso de los estudiantes, ¿cierto?, y la real utilidad en su futuro profesional. Por ello, acá también en el mismo esquema, ¿cierto?, la idea es poder cambiar un poquito el foco tradicional y poder dictar una asignatura que pueda responder a estos nuevos paradigmas educacionales, ¿cierto?, que vayan a tributar a lo esencial y verdaderamente útil, mediante un nuevo programa de asignatura. Este nuevo programa de asignatura, la idea es que pueda enfocarse en las problemáticas reales que se van a enfrentar los estudiantes, mediante la integración de nuevas estrategias que vayan a estar centradas en los estudiantes, potenciar y desarrollar un trabajo en equipo, educar al profesorado sobre nuevas estrategias disponibles, ¿cierto?, y también entregar un soporte para que los puedan usar en forma efectiva, y implementar las nuevas tecnologías digitales en el aula de clases. Es relevante señalar que las tecnologías por sí solas no van a transformar la educación, no cambian la metodología didáctica ni la enseñanza. O sea, hace muchos años que las tecnologías están insertas en el aula, pero hemos aprendido que no funciona tener como, no sé, una sala llena de computadores, llena de tablets, de pizarras digitales, etc. Eso no va a servir utilizar las últimas tendencias tecnológicas y vamos a seguir trabajando de la misma forma, ¿cierto?, preparando modelos centrados en el contenido en vez de centrarnos en el aprendizaje
y en el estudiante de los alumnos. Pablo, puedes pasar la otra diapositiva. Muchas gracias. Bueno, por ello entonces en el año 2019 llevamos a cabo este nuevo programa de asignatura, el cual dividía los grandes contenidos en 10 unidades de aprendizaje. Cada una de estas unidades de aprendizaje se estructuraba mediante la modalidad de aula invertida. Por lo tanto, acá les puedo representar las distintas fases de la estructura de cada una de estas unidades de aprendizaje. Primero que todo, en esta fase de preparación o de autoestudio, nosotros entregábamos al grupo curso una bibliografía basada en algunos capítulos de libros, ¿cierto? Algunas cápsulas de video que eran generadas por los docentes de nuestra unidad, obviamente con ayuda y soporte técnico desde el equipo coordinador, ¿cierto? También generábamos cuestionarios con preguntas que iban dirigidas, ¿cierto?, a lo esencial del objetivo que habíamos planteado previamente para esa unidad de aprendizaje y obviamente determinada por los expertos en la temática. Luego teníamos la fase del aseguramiento, la preparación, ¿cierto?, de este autoestudio, en donde previo a la actividad de aplicación, que esta actividad de aplicación era clave, ¿cierto?, que es donde íbamos a llevar a cabo todos estos contenidos, ¿cierto?, y ponerlos en práctica. Por lo tanto, generábamos una evaluación más bien corta, ¿cierto?, básica, mediante una aplicación que era Sócrates. ¿Ya? La ventaja de esta aplicación es que nos permitía revisar y retroalimentar en forma inmediata la respuesta que nos entregaban los estudiantes, por lo tanto, el feedback era inmediato. Y bueno, por último, íbamos definiendo distintas actividades de aplicación que fueran afines a los contenidos teóricos adquiridos, ¿ya? Estas se trabajaban principalmente en trabajo colaborativo y consistían en confección de infogramas, ya incluíamos otras plataformas como Genially, presentación de temas relevantes al área que estábamos tratando, resolución de casos tipo, paciente simulado, escenarios de simulación clínica de alta tecnología y fidelidad. Cada una de estas actividades contaba con la retroalimentación por parte de los docentes, promoviendo también la interacción durante estas sesiones que eran síncronas. Pasemos a la última diapositiva. Bueno, por temas de tiempo y en modo general, los grandes resultados y conclusiones que hemos obtenido en base a esta experiencia, primero que todo, la percepción tanto de los estudiantes y de los docentes fueron positivas. En cuanto a los estudiantes, valoraban la actividad propuesta, dado que esto significaba un desafío para ellos, motivándolos, ¿cierto?, en forma intrínseca, y entregaba también una visión más práctica y pragmática de lo que ellos iban a aplicar en su futuro. Por lo tanto, le daban una buena aplicabilidad. En cuanto a los docentes, manifestaron una grata sorpresa al revisar y retroalimentar las actividades propuestas, dado que la calidad de los trabajos realizados por los alumnados superaban totalmente las expectativas, considerando que este grupo de alumnos carecía totalmente de experiencia clínica, ¿cierto?, en este tipo de pacientes y en las problemáticas que podían emerger. También durante el desarrollo, ¿cierto?, de este nuevo programa se aplicó una encuesta, ¿cierto?, que valoraba el ambiente educacional, la encuesta DREAM, en donde también evaluaba totalmente positivo el ambiente educacional, el cual sabemos, ¿cierto?, que es clave para que el estudiante pueda lograr los resultados de aprendizaje que nosotros vamos a proponer. ¿Qué más? Bueno, los resultados académicos en general fueron satisfactorios, obteniendo como promedio curso en esta generación de un 5.9 en general, y no teníamos ningún alumno reprobado. Además, también se generaron 3 trabajos de innovación presentados en las jornadas de educación médica del año 2020, realizadas en Concepción. Por otro lado, surgió una gran oportunidad de poder capacitar e involucrar a los docentes en nuevas estrategias educativas, ¿cierto?, teniendo en cuenta que la mayor parte de los docentes que participan en esta asignatura son médicos especialistas en obstetricia y ginecología, quienes no cuentan con una formación pedagógica, por lo que se les entregaba un estrecho soporte para que cada una de estas actividades se llevara a cabo en forma efectiva. Y por otro lado, pudimos implementar, ¿cierto?, un ECOE como examen final de asignatura, mecanismo por el cual nos permitía poder medir la adquisición de las competencias que nosotros considerábamos necesarias para enfrentar las futuras prácticas clínicas en el internado de 7º año. Bueno, por último, también nos queda como desafío el poder medir el real impacto, ¿cierto?, de este cambio metodológico en el desempeño de esta cohorte de estudiantes,
al momento de que ellos vayan a enfrentar sus prácticas clínicas en séptimo año. Por lo que actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación también en el cual pueda lograr evidenciar la efectividad de esta modalidad de enseñanza. Bueno, y también, por último, agradecer a la Dirección de Desarrollo Curricular, ¿cierto? También por generar estas instancias que promueven la motivación y ejecución de algunas acciones en pos de las mejoras de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que muchas gracias a todos por su atención y perdón lo rápido, pero el tiempo es súper acotado. Muchísimas gracias por tus palabras y además por la excelente exposición que acabas de hacer. Le recordamos que las consultas serán respondidas al final de la jornada. Los invitamos desde ya hay un par de preguntas. También podrán hacerla directamente activando su cámara y audio si el tiempo juega a favor y tenemos suficiente espacio para hacerlo. Continuamos con la siguiente exposición, la cual está a cargo de María José Larrazábal, académica del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Nutrición de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre la experiencia de uso de TIC en una asignatura de la carrera de Nutrición y Dietética. Bienvenida, profesora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, pero debo decir que mi título debería decir algo así como primeros pasos en el uso de TICs, porque efectivamente es así. Lo que voy a presentar en realidad son más observaciones y percepciones que tuve a raíz de el curso que realicé el primer semestre, o sea, en el que participé el primer semestre de tecnologías que se dictó en la universidad, que fue súper interesante, y empecé a tratar de utilizar algunas de estas herramientas en la asignatura de tecnología de alimentos, que corresponde a la carrera de nutrición y dietética, que esa carrera está en rediseño, o sea, todavía se maneja por objetivos. Tenía cerca de 53 estudiantes, y bueno, pongo ahí mi experiencia de 13 años de docencia. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Pero en realidad mi experiencia de esos 13 años tiene que ver siempre con una metodología tradicional. Yo debo reconocer que durante estos 13 años me dediqué mucho más a otras áreas, especialmente al área de investigación y también vinculación, y participando en alguno que otro taller que hacía la universidad, pero no había logrado incorporar ni tecnologías ni hacer cambios drásticos en la forma tradicional del curso. Por lo tanto, antes de este curso, mis clases eran tradicionales, con mucho foco en el programa, en cumplir las fechas de entregas, los horarios, los plazos, tener las notas cuando correspondía, o sea, muy en la forma más que en el fondo. Y como consecuencia de eso, en las clases presenciales normalmente tenía una muy baja participación de grupos de 50, 70 estudiantes, los que participaban no eran más de 5 o 6, cuando se hacía alguna pregunta o se planteaba algún problema, eran siempre las 5 o 6 personas que estaban participando. Después de ese curso, en realidad un poco en paralelo, porque el curso creo que fue cerca de 2 meses, en paralelo con el curso empecé a intentar incluir algunas de estas tecnologías, más, o sea, intencionándolas, pero en algunas actividades puntuales. Ya esto, como digo, no fue un proyecto de docencia, sino fue un poco ir probando algunas de estas tecnologías en el camino, ver cuáles funcionaban y cuáles no. Usé bastante Menti para encuestas de percepción, o también para fortalecer algunos conceptos que estábamos viendo. Conocí y utilicé la herramienta Edpuzzle, que la sigo utilizando bastante porque me pareció muy, muy interesante, por lo menos para mi área de acción, donde me permitía buscar videos disponibles en internet con una temática específica según los contenidos, poder editar esos videos, reducir el tiempo y además incorporar dentro del video algunas preguntas o comentarios para que cuando los estudiantes pudieran ver estos videos, vayan interactuando. O sea, ellos tenían que responder en algún momento, el video se pausa, les aparece a ellos una pregunta, tienen que responderla si quieren continuar viendo el video. En las clases asincrónicas estuve utilizando foros dirigidos que funcionaron bastante bien. En años anteriores había querido utilizar los foros, pero no me había funcionado. Y ahora la verdad es que en base a la experiencia de este curso,
pudieron, o sea, funcionaron mejor. Los estudiantes participaron más porque habían preguntas donde además tenían que comentarles a otros compañeros, hacerles consultas o sugerencias. Entonces la verdad es que fue bastante interesante. También utilizamos Padlet, que no nos funcionó tan bien como los foros, pero dentro de todo este proceso de reflexión, que también es clave y lo empecé a valorar a raíz de este curso, este proceso de reflexión final después de cada una de las actividades nos da herramientas de por qué algunas cosas funcionan mejor y otras cosas no funcionan tanto. Lo que pude percibir fue que la participación aumentó considerablemente, especialmente al ocupar la herramienta Menti. Como esa la ocupábamos en modo anónimo, entonces yo en la clase que las realizaba vía Teams, me aparecían, por ejemplo, 50 estudiantes conectados, y con Menti en realidad sabía cuántos estaban participando activamente de la clase, y esta herramienta la ocupamos, por ejemplo, para establecer algunos acuerdos. Entonces, me hacía mucho sentido lo de hacer a los estudiantes parte de las decisiones que se toman dentro de la asignatura, y por ejemplo, como esto partimos después, o sea, después de que ellos estuvieron en paro, y había un montón de nuevas condiciones para hacer todas las clases, que fue un poco difícil el poder organizar. Establecimos, por ejemplo, acuerdos y ellos decidieron qué es lo que íbamos a hacer con aquellos estudiantes que no entregaran los trabajos cuando tenían que entregarlos. Entonces, a través de Menti fueron proponiendo ellos mismos qué tipo de sanciones, entre comillas, si es que iban a haber sanciones, no iban a haber sanciones, si las sanciones iban a ser un descuento de nota, y finalmente, ocupando esa herramienta, llegamos al acuerdo de que o sea, considerando que no sabíamos cómo estaban el resto de los compañeros con temas de internet y dispositivos para poder entregar los trabajos en tiempo, ellos decidieron que no iban a haber, o sea, que podían entregar los trabajos fuera de tiempo, se iba a revisar a igual, pero la sanción, entre comillas, iba a ser más bien social, o sea, un beneficio para el curso más que bajarles la nota a quien no había cumplido. Y de esta forma, por ejemplo, se dieron casos como que una de las estudiantes que entregó tarde un trabajo, después tuvo como tarea el hacer un mapa conceptual sobre los contenidos que entraban en la primera prueba. Entonces esto lo preparó, lo revisé, o sea, me lo envió, lo revisé, hicimos algunos ajustes y se lo entregamos a sus compañeros como material de apoyo de estudio. Y la verdad es que creo que las 3 personas que tuvieron problemas en algún momento para entregar trabajo, cumplieron con los acuerdos que habían establecido ellos mismos. También Menti lo ocupamos bastante para determinar la percepción, por ejemplo, de algún taller, cómo ellos valoraban algún taller o alguna actividad que habían realizado, donde consideraban cuánto habían aprendido respecto del tiempo y energías invertido. Entonces eso también nos servía a nosotros para poder ir diseñando nuevas actividades que ellos valoren como más eficientes en cuanto a su aprendizaje. ¿Puedes poner la siguiente? Aquí hay algunas de las actividades que hicimos. Como digo, esto fue un poco aislado, o sea, fue como organizando clase por clase. Y en este caso, por ejemplo, con la herramienta Edpuzzle, edité un video que encontré en internet donde había un profesor que aparece ahí en la imagen, un profesor mexicano que les enseñaba a sus estudiantes mexicanos a hacer un diagrama de flujo. Entonces, en lugar de explicarles yo con las mismas figuritas, pusimos este video que estaba editado. Entonces cuando había algún dibujo diferente, correspondía a una operación específica, entonces les aparecía al lado una pregunta o algún punto o alguna observación, como presten atención a la figura de no sé qué. Entonces ellos con eso van incorporando de mejor forma los mismos contenidos que yo podría habérselos explicado, pero además como este profesor era mexicano, la verdad es que era muy divertido escuchar su clase, y con eso también se generaron un par de risas que también ayudan a cambiar un poquito el nivel de emociones y de participación en el grupo. Una vez que vimos este video, y a todo esto, por ejemplo, algo que me falló y que todavía no aprendí, es que cuando yo pongo el video en el chat cuando yo lo proyecto vía Teams, cuando estoy compartiendo la pantalla,
ellos no escuchan. O sea, los estudiantes no escuchan, solamente ven la imagen, pero no lo escuchaban. No sé por qué y eso es algo que tengo que resolver. Entonces, lo que tuve que hacer en ese momento, cuando me di cuenta, fue la dirección del video se las copiaba en el chat y ellos la podían descargar entonces y verlos cada uno en su dispositivo. Una vez que habíamos visto este video, que ellos habían prestado atención a cada una de las etapas del diagrama de flujo, entonces ocupando Menti, yo les puse fue una receta de cocina que saqué de internet, y ellos ocupando Menti entonces tuvieron que identificar cuáles eran las operaciones que estaban descritas en esa receta, y después con otra lámina de Menti, ordenarlas, organizarlas, y terminamos esa actividad muy participativa, digamos, porque al final lo que tenían que hacer, una vez que ya estábamos de acuerdo todos con cuáles eran las operaciones, cuáles eran las secuencias en las que tenían que organizarse, ellos tenían que finalmente dibujarla en un cuaderno, en un lápiz, o sea, en una hoja con lápiz, sacarle una foto y subirla al chat de Teams. Entonces la verdad es que fue una actividad que nos resultó bastante bien. Fue muy participativa, la verdad es que se notó que gran parte de los estudiantes estuvieron activamente participando, además que en Menti indica cuántas personas están respondiendo, no identifica quiénes, pero sí indica la cantidad de personas. También ocupamos Menti para preguntar, por ejemplo, cómo llegaban, esa diapositiva que aparece, cómo se sienten al empezar la clase, fue la que puse cuando volvieron recién del paro, que estábamos volviendo con todo este sistema online. Y otra de las imágenes también ocupando Menti de cómo ellos evaluaban algunas de las actividades que habíamos hecho, con respecto al horario, con respecto a la consolidación de los contenidos, es decir, cómo ellos estaban valorando cada una de estas actividades. ¿Puedes poner la última, por favor? Y bueno, en esta última en realidad quise resumir un poquitito lo que fueron mis impresiones. Entonces, por un lado, es un desafío grande, porque efectivamente preparar todos esos materiales requiere mucho más que una hora indirecta por una hora directa. Es muchísimo más el tiempo, buscar los videos, editarlos, utilizar algunas otras herramientas, es mucho tiempo y mucha energía. Como no soy experta en el tema y como dije al inicio y estoy dando mis primeros pasos en esto, ha sido harto de diseñar, probar, equivocarme, ajustar y seguir probando. Por lo tanto, yo sugiero y recomiendo que es mucho mejor hacer este proceso con acompañamiento de algún colega o algún asesor pedagógico que pueda ir orientando quizás algunas actividades, quizás algunas secuencias y poder estructurar de mejor forma, ¿ya? Y la otra observación que tenía es que si bien nuestros estudiantes son nativos digitales y viven conectados a redes sociales y videos y TikTok y todo esto, la verdad es que no conocen gran parte de estas tecnologías, entonces hay que dedicar también horas de tiempo, digamos, para que ellos las puedan conocer y las puedan utilizar. O sea, eso de nativos digitales, y por eso lo pongo entre comillas, no es tan así, por lo menos con los estudiantes que a mí me ha tocado trabajar. Como resultado, creo que hubo mayor participación y cumplimiento. Además, el aprendizaje, yo creo que el aprendizaje fue más general, pero más profundo, y con eso quizás hay una desventaja, o no es una desventaja, y es algo que yo todavía no sé cómo manejarlo, que tiene que ver con que como todas estas actividades requieren mucho tiempo y mucha interacción con los estudiantes, me da la sensación de que quedan menos contenidos. Entonces, pareciera que que tendría que seleccionar mejor cuáles son los contenidos fundamentales y sobre esos trabajar con este tipo de tecnologías. Y por último, la última observación, que no la puse ahí, pero es algo que estaba recordando y que hay que considerar también al momento tanto de incluir tecnologías como de pensar en cualquier tipo de innovaciones en el tema cultural y en cómo lo consideramos y en cómo tratamos de afectarlo. Es decir, algunas de las actividades que hice, muchos estudiantes preguntaban si tenía nota o no tenía nota. Entonces,
o sea, no tienen integrado el que realizar estas actividades es parte de su aprendizaje, probablemente tampoco se lo supe explicar de esa forma, pero me encontré en varias ocasiones con situaciones parecidas, así como, ¿y esto cuánto vale? ¿Y esto cuántos puntos tiene? Y esto, entonces, ahí yo creo que también es importante el considerar y el poder trabajar con los estudiantes de los años iniciales, en que efectivamente si ellos tienen que ser parte de su aprendizaje, para que estos aprendizajes sean más profundos, también tienen que hacer un cambio de actitud, de chip, y no tengo muy claro todavía el cómo hacerlo, así es que espero que entre todas las presentaciones vaya saliendo algo de eso. Eso era todo lo que tenía para contarles, como digo, fueron mis primeros pasos con uso de tecnologías. Excelente, muy bien. Agradecemos la exposición de la académica María José Larrazábal. La siguiente exposición estará a cargo de la señora Liliana Pizarro, académica del Departamento de Educación de nuestra universidad, quien expondrá sobre transformación e innovación en el uso de TIC hacia la mejora de la práctica docente. Bienvenida, profesora. Muy buenas tardes. Un gusto de compartir y de escuchar experiencias, ¿cierto?, tan innovadoras como lo hemos hecho durante estos 2 días. Bueno, yo contarles también que soy compañera de María José en los primeros pasos. Así que estamos caminando juntos y lo que quiero compartir hoy día tiene relación más que nada con la práctica docente, más que con un proyecto propiamente tal. Y esta innovación o esta transformación que ya compartía en el título, ¿cierto?, tiene que ver justamente con el uso de herramientas TIC para el aprendizaje. Y el concepto que además se está dando en mi carrera, que es educación parvularia, y de la cual yo abordo 2 asignaturas con estas herramientas que logramos aprender en este proceso. Pero para eso, contarles un poco cómo visualizaba yo el tema de la tecnología en este contexto universitario y cómo de otra manera... Mil disculpas, profe. Liliana. Se escucha el audio, tiene algunos problemas, se escucha muy bajo. ¿Puede revisarlo, por favor? Mil disculpas por la interrupción, tanto usted como los participantes, pero queremos garantizar la calidad del evento. ¿Sí? ¿Se escucha más? No. ¿Con todo volumen? Se escucha muy bajo. ¿Ahí? ¿Escuchamos mejor? Ahora sí. Perfecto. Ya. Vale, disculpe la interrupción, profe. No se preocupe, ¿ya? Bueno, lo anterior, no sé si se escuchó mucho, se entendió, pero un poco contarles que soy compañera de María José en los primeros pasos, ¿ya?, de lo que significa esta relación docente-tecnología, ¿ya? Y a partir de eso, del curso de herramientas TIC y de la motivación que además tenía en las asignaturas, que no son muy amistosas, no son muy amigables para los estudiantes, poder insertar algo que las motivara y que de una u otra manera, ¿cierto?, pudieran establecer estos procesos de aprendizaje. Para esto, contextualicé qué estudiantes teníamos y también me sirvió mucho la información que nos entregan desde seguimiento del estudiante en relación al diagnóstico inicial de las alumnas de primer año y cuáles son las competencias que tienen débil. Y en mi carrera específicamente tiene que ver con el análisis, el problema para analizar. Entonces, tomando este concepto para primer año y tomando el concepto de una asignatura compleja para segundo año, veo cuál es el contexto cultural en el ambiente digital que se mueven las estudiantes. Y podemos determinar que estas chicas necesitaban respuestas inmediatas, ¿ya? Quieren todo de forma inmediata, rápido, ya, lo más pronto posible, ojalá todo para ayer y ojalá todo resuelto. También la ruptura de los espacios con que estábamos abordando la docencia, ¿verdad? Podíamos estar en diferentes lugares geográficos, pero lo estábamos abordando de una u otra manera, con algunas dificultades de conexión, pero se estaba resolviendo un tema. Y también el temor a equivocarse que estaban planteando nuestros estudiantes me generaba mucho ruido. Entonces, desde ese contexto cultural que ellas plantean, ¿cuál es el perfil del estudiante digital que yo estaba mirando?
Entonces, miraba a estos estudiantes que tienen muchas habilidades digitales, ¿cierto? Que son estos nativos digitales que nacen con la tecnología al cuerpo. O sea, hoy día nosotros no vemos a nadie que no tenga un celular en la mano. Uno ve a los jóvenes y parte de su organismo, ¿cierto? De su estructura ósea, ya son los celulares, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, tienen las habilidades, pero no estábamos desarrollando una madurez digital, que era cómo abordar, ¿cierto? Desde lo cognitivo, desde lo actitudinal, estos aspectos para manejarse en una asignatura. Y sumamos, ¿cierto? Esta pandemia, esta enfermedad que nos ha acompañado este tiempo. Entonces era un escenario que no estaba muy armado, ¿ya? Por lo tanto, teníamos que hacer una apropiación del contexto. Y dentro de esta apropiación, como ustedes podrán ver la imagen, ¿cierto? Era un lío. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos esta bandeja? ¿O cómo paramos? ¿O qué paraguas ponemos para toda esta invasión de exigencias que necesitamos dar respuesta y que en mi caso particular no las tenía desde las herramientas digitales? ¿Ya? Y ahí, en el mes de abril, ¿cierto? Primer semestre, se nos ofrece este curso de herramientas TIC y lo tomo y lo asumo como una oportunidad, ¿cierto? Para lograr desenredar estos conflictos o estas acciones de mejora que teníamos que abordar en mis asignaturas. Yo ahí les comparto algunas de las herramientas que este curso, digamos, trabajamos, pero les voy a contar sobre dos de ellas que fueron donde tuve mejores resultados y donde pude lograr visualizar esta parte de análisis que le faltaba a nuestros estudiantes y hacer una asignatura más amigable, pero que se instalara en los aprendizajes. Pablo, ¿podemos ir con la siguiente? Y aquí ustedes ven dos infografías, que si bien es cierto, algo puede decir infografía, oh, qué sencillo, la abordamos desde la capacidad de análisis. Y está viendo una que levanta la profesora, ¿cierto? En mi caso, y que también levantan los estudiantes. Entonces, fuimos resolviendo la capacidad de análisis a través de esta presentación, donde las alumnas, ya el leer información, no se les hacía tan pesado porque lo plasmaban de una u otra forma, ¿cierto?, en algo que para ellas era amigable. Eso fue lo que más destacaron las alumnas de primer año, que fue amigable, y que rompía la estructura en general de lo que ellos habían trabajado en enseñanza media y lo que estaban abordando como enseñanza universitaria. Por lo tanto, las infografías fueron una herramienta que nos apoyó bastante con el primer año. En el caso del segundo año, ya yo puedo indicarles, si podemos ver la otra diapositiva, que trabajé con Padlet, específicamente con muros o tableros, ¿ya? Y aquí también ustedes están visualizando el muro de la profesora y el muro de las estudiantes. Partimos así, con muros separados, ¿ya? Donde la estudiante, donde la profesora fue poniendo la información, fuimos trabajando el Padlet, pero al momento de construir los Padlet de la alumna, terminamos todos en uno. Hicimos una comunidad de aprendizaje, y fuimos descubriendo esta posibilidad de conectarnos y no tener muchos Padlet, ¿ya? Sino que a partir de los grupos de Padlet establecimos una conexión, establecimos puntos de encuentro, donde la retroalimentación, el mirar el trabajo de otro compañero, pero ya no para copiarse ni para criticar, sino que para buscar las oportunidades, ¿cierto?, de enriquecer el aprendizaje, yo creo que fue una de las fortalezas de trabajar Padlet. Y si ustedes me preguntan, creo que es una herramienta tremendamente potente para las estudiantes, desde el punto de vista que visualmente es amigable, emocionalmente también es amigable porque podemos interactuar, y ellas empezaron a sorprender cuando yo les ponía en sus tableros felicitaciones, mensajes, palabras de motivación. Ellas empezaron también a perder el miedo y ya no era solo el instrumento que nos servía para el trabajo técnico, sino que también para apoyarse, para felicitarse, para estimularse entre ellas. Aprendimos a hacer las conexiones, porque como les digo en el comienzo, todo era individual, fuimos compartiendo, conectándonos, las mismas estudiantes buscaron información,
que habitualmente no se maneja, que está, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Esta es una asignatura que es compleja. Para los estudiantes aprender a planificar, para los profesores aprender a planificar, no es fácil. Después, con el tiempo, ¿cierto? El maestro hace la práctica, uno ya lo desarrolla muy fluidamente, pero cuando se dan los primeros pasos en planificación, cuesta mucho conectar aprendizajes previos. Todo lo que tiene que ver con currículum, con evaluación, en nuestro caso en educación parvular, y con la psicología del desarrollo, la psicología del aprendizaje. Sabemos que no es lo mismo planificar para sala cuna, lactantes, que para niños de transición mayor. Entonces, todo esto que se veía tan disgregado, esta herramienta ayudó de una manera, como les decía, amigable, a instalar ciertos aprendizajes. Ahora ustedes me dicen, eso es lo que usted me está contando. Efectivamente, van a tener que confiar en mí, ¿ya? Pero puedo decirles también que yo les pedí a las estudiantes, una vez finalizada la asignatura, que pudiesen indicarme algunas observaciones respecto a Padlet, ¿ya? Y yo tengo 2 grabaciones a modo de evidencia que quiero compartirlas con ustedes, porque una cosa es lo que yo le diga, lo motivada que yo puedo estar con la herramienta, con lo potente para el aprendizaje que me puede parecer a mí, y otra cosa es lo que puedan decir los estudiantes respecto a Padlet y a su aprendizaje. Así que los invito a escuchar a 2 de mis estudiantes. Pablo. Vamos a compartir el audio ya para ver la presentación de la estudiante. Padlet es una plataforma digital que nos permitió crear pizarras colaborativas donde se podía subir diferentes recursos multimedia, siendo de muy fácil manejo ya que presenta una interfaz sencilla visualmente y muy intuitiva, ya que no se necesita tener muchos conocimientos sobre competencias digitales para crearlo. Me parece que es una plataforma polivalente que puede usarse desde el hecho de generar opiniones sobre diferentes temáticas hasta convertirse en un portafolio digital, facilitando la interacción entre docentes y alumnos y el trabajo colaborativo, más ahora que estamos en momentos de pandemia. Hola a todos, mi nombre es Ivania Rojas y estoy cursando el 2º año de la carrera de Educación Parvularia. Hoy les vengo a hablar sobre la plataforma Padlet, el cual nuestra profesora Liliana nos enseñó para poder interactuar de forma fácil y rápida entre el docente y el estudiante, como también con nuestros compañeros. Durante esta pandemia, la plataforma fue una herramienta esencial para nuestro aprendizaje, ya que nos facilitó la comunicación entre el docente y el compartir documentos con nuestro curso. Bueno, algo, ¿cierto?, nos indican los estudiantes al respecto de lo que ha significado Padlet. Pero si yo tuviera que hacer un resumen, hay varios factores que desde la docencia yo creo que ayudan con esta herramienta, y específicamente tiene que ver con los procesos de autorregulación. El Padlet, la idea es que todos participaran, interactuaran, entonces ¿quién se iba quedando atrás? Era el propio grupo, ¿cierto?, que lo incentivaba y lo motivaba, porque la idea que lo planteamos siempre fue de la motivación, no del castigo, no de la sanción de que tú no trabajas, tú no te integras, al revés. Algo está pasando en este ambiente virtual, a lo mejor no hay conexión, ¿qué hacemos para que esa persona se motive? Entonces, la dinámica fue motivacional y creo que marcó muy buenos procesos de autorregulación, no tuvimos estudiantes que no participaran. Otro de los aspectos es cómo una asignatura que se veía compleja puede ser abordada de una manera que al estudiante realmente le interese. ¿Ya? Esta asignatura tiene mala fama. Siempre las chicas que van en cursos superiores asustan a las alumnas de 2º año. Entonces, ellas, en uno de los comentarios que me hacen, me dicen, profesora, no era tan terrible, ¿ya?, como nos habían dicho. Entonces, también hay una apertura a que a través de la herramienta, algo que tenían una imagen negativa, se convirtió en algo que ellas sí pudieran resolver, sí que pudieron trabajar, y sin duda que esto constituyó fomentar comunidades de aprendizaje. Y aquí es el círculo virtuoso que me parece que puede potenciar lo que significa el proceso de aprendizaje en la universidad, donde la relación del estudiante con el estudiante, la relación del estudiante con el profesor y la relación con otros
se convierte en el potencial y la fortaleza para el trabajo de transformación de la práctica pedagógica al interior de nuestras aulas universitarias. A partir de eso, creo que los cambios que hemos conversado estos días, los proyectos interesantes, los pasos que estamos dando, quienes nos estamos iniciando en este proceso, son quienes vamos a lograr el cambio que realmente estamos predicando hace muchos años y que muchas veces no se visibiliza. Ya, yo hoy día conversaba con un colega y le decía, oye, hay tantas cosas interesantes que no están escuchando, ¿por qué no se ve? Porque yo creo que efectivamente nos falta fortalecer estas comunidades de aprendizaje. Y a partir de estas comunidades yo creo que nuestros estudiantes ganan, los docentes ganamos, y efectivamente la formación de nuestros profesionales también va a ser diferente. Eso era lo que yo les quería compartir hoy. Bien, agradecemos la exposición de la académica Linnea Pizarro. Invitamos a los demás expositores a ajustarnos al tiempo que hemos estipulado para que todos puedan participar. Bien, les recordamos que las consultas serán respondidas al final de la jornada. Los invitamos a enviar sus inquietudes a través del chat de esta transmisión. Continuamos con la quinta exposición de esta jornada, la cual está a cargo de Pía Hernández Avendaño, académica del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre implementación de actividades usando TIC en asignaturas del DIC-Quimin. Bienvenida, profesora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Más que todo, iría a compartir con ustedes también cuál ha sido mi experiencia implementando algunas herramientas TIC en algunas asignaturas y como antecedente recordar también que tenemos nuestro proyecto educativo institucional, donde se nos señala que la realidad de nuestros estudiantes es muy diferente a aquellos estudiantes de hace 20 años, o tal vez con donde estudiamos nosotros también. Mucho de su tiempo estos estudiantes lo consumen en redes sociales. Ellos ahora tienen acceso ilimitado a muchas fuentes de información, las cuales pueden ser confiables o no, ¿cierto? Y conocimiento cambia rápidamente. Tal vez lo que les estamos enseñando hoy día no va a cambiar al momento en que ellos egresen. El rol del docente cambia también con respecto a lo que era tradicionalmente, y ahora el estudiante es el centro del aprendizaje. Por lo tanto, nuestro rol como docente ahora es utilizar nuevas metodologías de enseñanza. Y una de estas es incorporar las tecnologías de la información y comunicación. Y eso lo señala nuestro proyecto educativo. Por lo tanto, el objetivo de todo esto es que nuestros estudiantes puedan aprender de una manera diferente, ¿cierto? De una manera innovadora. Y una de las opciones es el uso de estas TIC. Por lo tanto, la idea es que integremos de manera curricular estas herramientas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera constructiva, tratando de que siempre el estudiante sea el centro de su aprendizaje. Ellos tienen que asumir ese rol protagónico y activo. Así, gracias. Por lo tanto, yo quiero comentarles que yo partí haciendo docencia el año 2016 sin ninguna formación pedagógica, y ya en ese tiempo yo empecé a aplicar algunas TIC ya de manera autodidacta para tratar de motivar a los estudiantes, ya que era una generación un poco desmotivada, no asistían mucho a clases, no participaban. Siempre yo tenía que tratar de sacarle las palabras con tirabuzón. Entonces, antes de toda la pandemia, yo me atreví y hice algunas cosas. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos en ingeniería, ya en el Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales, experiencias de laboratorio, y generalmente ellos tenían que entregar un informe al final de la experiencia. Y eso para ellos era ellos siempre decían que era muy aburrido, era muy latoso. Por lo tanto, yo traté de cambiar eso y que realizaran un video. ¿Ya? Y ahí salieron cosas muy interesantes donde los estudiantes, algunos estudiantes, por ejemplo, crearon un canal de televisión donde presentaban la experiencia del laboratorio como si ellos fueran presentadores de noticias. Entonces eso fue de una manera entretenida y se logró el objetivo de aprender ya la experiencia del laboratorio. También yo he trabajado con hartas infografías para que los estudiantes de pregrado desarrollaran nuevos contenidos, y esos contenidos después se compartían a toda la clase y quedaba como material de estudio.
siendo actividades formativas y sumativas. He practicado con las dos modalidades. También propicié mucho el uso de mapas mentales, ya para que ellos pudieran, a través de, no sé, un contenido específico, se revisaba el contenido en clase, y luego yo les pedía a ellos que hicieran un mapa mental, y después que lo compartieran y les enseñaran a sus compañeros lo que ellos habían elaborado, y eso es una manera también muy diferente de aprender y de enseñarle a los demás también la manera en que ellos habían entendido el contenido. Ya, lo que sí, yo partí con docencia en pregrado y después me lancé con la docencia en posgrado, y antes de la pandemia, cuando teníamos las clases presenciales, siempre tuve el temor de que el internet en las salas de clases no era el mejor, y algunas veces no me resultó tan bien como yo quería. En cambio ahora, debido a la pandemia y debido a que las clases utilizan el internet, me ha resultado muchísimo mejor estas actividades. También comentarles que a través de un proyecto de vinculación se ha trabajado también con estas TIC con escolares de educación media. Una vez lo hemos trabajado a través de charlas, les hacemos charlas, y después hemos utilizado herramientas como el Mentimeter, que ya lo había nombrado la profesora María José, el Kahoot, que es algo que les ha gustado muchísimo. O los formularios típicos. Entonces ahí nosotros podemos ver también qué cosas ellos aprendieron de la charla, a ver si estuvieron muy involucrados con esto. En general, bueno, se ha trabajado con diferentes herramientas, y siempre yo he trabajado con encuestas de satisfacción de la asignatura como una manera de saber las impresiones, y a ellos les ha gustado mucho la experiencia. La siguiente. Bueno, en general, resultados y conclusiones, tenemos que pensar que estamos formando a los nuevos profesionales que van a salir a un mundo donde la revolución industrial 4.0 ya va a estar. Por lo tanto, en las habilidades digitales y sus competencias deben estar ya desarrolladas. El uso de estas herramientas los ha motivado a implicarse en su aprendizaje, y eso también apoya la formación de algunas competencias genéricas. Por lo tanto, nuestro rol como académico tiene que ser implementar estas herramientas. El curso que se nos ofreció este año de herramientas TIC fue muy recomendable, aprendí muchísimas herramientas que antes no sabía, así que también se lo recomiendo a los colegas que no lo han tomado, y que si pudiera hacer en otro año, por ejemplo. Lo que sí, hay que contar con los recursos mínimos, ya como un internet de calidad, computadores, smartphone, tablet o notebook. Ya eso es necesario. Una vez que lleguemos tal vez a la presencialidad en las aulas, si es que vamos a trabajar con TIC, el internet en la sala de clase tiene que ser de buena calidad, no se tiene que estar cayendo, porque nos pasaba mucho que en actividades así presenciales los estudiantes no podían acceder a estas herramientas, se caían, y eso provoca desmotivación en ellos, se frustran, y uno como docente también se frustra. ¿Ya? Así que más que todo era contarles estas experiencias, y también sigo aprendiendo igual que como lo decían las otras docentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra académica Pía Hernández Avendaño por compartir su experiencia. Continuamos con la última exposición de esta jornada. Está a cargo de Betsabe Galaz, docente del Departamento de Obstetricia de nuestra universidad, quien nos expondrá sobre aulas digitales didácticas, fomentando el aprendizaje colaborativo. Bienvenida, profesora. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero señalar que agradezco mucho esta instancia de poder escuchar las diversas innovaciones y proyectos que tienen cada una de las personas que expusieron, y desde ahí mismo se pueden tomar varias ideas también para replicar en nuestro propio desempeño en la docencia. Yo soy de profesión matrona, y sumergirme en este mundo de la enseñanza ha sido de verdad caóticamente hermoso. Bueno, antes de ejecutar esta propuesta, primero nacieron varias interrogantes que son las que se plantean en la lámina, como por ejemplo, cómo lograr que los y las estudiantes realicen actividades grupales durante la clase sincrónica, cómo podrían presentar una síntesis breve al finalizar la clase, y cuáles son las herramientas digitales disponibles para lograr un aprendizaje colaborativo de forma sincrónica. Entonces, claro,
como bien se muestra ahí en el GIF, tuve la tarea de buscar a través de la web distintas TIC, estas herramientas digitales, y se pueden encontrar un sinfín de ellas, que solamente incorporé algunas en la imagen, en esa red que hay, ¿cierto? Para poder incorporarla, en este caso, en una clase sincrónica. Existen algunas de estas que a forma personal ya había utilizado en la presencialidad, por eso fue un poco más fácil incorporarla, y también porque en la facultad se nos habían hecho capacitaciones respecto a las herramientas digitales. Ahora bien, durante la presencialidad se utilizaron en ciertas ocasiones puntuales, pero no mantenidas en el tiempo. Entonces fue ahora, en el momento cierto de la pandemia, de esta docencia en virtualidad, en donde se implementó y se formó esta pequeña estrategia que es la lámina que se está mostrando en este momento. Es una estrategia bastante pequeña y humilde que se va a conformar tanto por las herramientas digitales y su incorporación en los 3 tiempos de la clase, y que bueno, voy a presentar ahora en términos un poco más prácticos. Como ustedes ven ahí en el esquema, durante el desarrollo, durante el inicio de la clase se da el espacio a través de la lluvia de ideas con la herramienta Mentimeter, que es la que está en la parte superior del pilar de la pirámide, ¿ya? Utilizando el que es de tipo nube, ¿ya? Esto con el fin de rescatar las ideas principales o más frecuentes que manejan los y las estudiantes, y esto genera finalmente una construcción que, si bien va a ser básica respecto al contenido general de la temática de la clase, es fuertemente participativa. Durante el desarrollo de la clase se incorpora el trabajo grupal, ¿ya? Acá cabe definir 2 componentes fundamentales. La primera parte del desarrollo, que es la entrega de los contenidos contundentes, ¿cierto? Y que debe conocer los y las estudiantes para poder comprender la temática y también desarrollar posteriormente el trabajo grupal. Y la segunda parte del desarrollo vendría siendo la incorporación del trabajo grupal a través de la aplicación de Padlet, que bien ya han mencionado anteriormente, en conjunto con la plataforma Zoom, en donde se pueden realizar estos grupos, o también en la creación de canales en el Teams. Este espacio sincrónico, con la guía, ¿cierto?, docente, las y los estudiantes van a poder resolver, analizar, reflexionar sobre cualquier interrogante que uno les manifieste, resolver casos clínicos o definir algún tipo de concepto. Finalmente, durante el cierre, que si bien se incorporó en el trabajo grupal durante el desarrollo la herramienta Padlet, durante el cierre el estudiante también la incorpora y presenta de forma sintetizada y en un tiempo limitado todas aquellas percepciones o los fundamentos más contundentes de su desarrollo a la respuesta que se le plantea. Y en este punto es súper considerable destacar que tanto en el cierre de la actividad, las mismas personas, los mismos compañeros van a poder hacerle críticas constructivas o también felicitaciones por las ponencias, ¿cierto?, en esta parte del Padlet, o también ir corrigiendo aquellas, no sé, de caso clínico, conceptos que hayan puesto que estuvieran en cierto modo con algún tipo de error. Siguiente diapositiva, Pablo. Bueno, acá se da un ejemplo de la utilización de los canales de Teams, el uso de Menti y de Padlet. Tenemos en el inicio la creación de una reunión general con los canales de Teams, donde se va a realizar la entrega de las indicaciones y también la lluvia de ideas a través del Mentimeter. Luego, durante el desarrollo, se realiza la exposición de la clase activa y la participación grupal de los estudiantes para resolver las interrogantes del Padlet, que, retomando la primera lámina, como ustedes pueden ver, ahí uno puede conformar grupos ciertos cerrados para que cada grupo esté incorporado en esa parte de Padlet, por lo tanto uno los puede ir definiendo e incluso ir trabajando durante todo el semestre con el mismo grupo si es que quiera hacer como una construcción en etapas, ya desde ciertas planificaciones o de acuerdo a la asignatura que estemos realizando. En la siguiente diapositiva. Bien, entonces, durante esta misma actividad que les acabo de presentar, realicé en la primera vez que utilicé esta estrategia, utilizando Menti, los grupos y Padlet de forma simultánea en una sola clase, pedí a mis estudiantes que hicieran una breve encuesta, ¿ya? En donde
por lo que se puede apreciar en los gráficos, fueron muy bien aceptadas la actividad por parte de ellos, ¿ya? Además, en lo que quisiera resaltar, en el apartado que se le pregunta por aquellos comentarios en lo positivo de la actividad, es que en varias oportunidades se repetía desde la perspectiva de los estudiantes que necesitaban más actividades como esta, hacer más actividades participativas durante los procesos de clases sincrónicas. Y también, desde el otro punto de vista, como todo es mejorable, a modo de experiencia personal, cuando realicé esta actividad, programé que fuera por Zoom, por grupos de Zoom. Entonces yo solicité previamente una lista con los grupos de los estudiantes para hacerlo de forma manual. Eso quiere decir que en grupo de Zoom iba a tener que ingresar alumno por alumno a los grupos, y bueno, ahí fue la primera dificultad que tuve que aprender, es que en Zoom es muy complicado hacer eso, porque cuando uno está con 40, 60, 70 estudiantes en una asignatura, hacer los grupos de forma sincrónica requiere de mucho tiempo. Por lo tanto, de aquí en adelante, que como recomendación también, cuando se ocupen los grupos de Zoom, que sean al azar, actividades al azar, ¿bien? Bueno, y para cerrar, por lo tanto, a modo de recomendación final, utilizar Teams como herramienta base, adicionando Mentimeter como activador de conocimiento, Padlet como trabajo grupal, y síntesis de cierre es una estrategia muy potente para la práctica en el aula sincrónica y el aprendizaje colaborativo. La que sigue, Pablo, por favor. Bueno, le dejo esta reflexión pequeñita, ya que dice, para vivir una vida creativa tenemos que perder el miedo a equivocarnos. Ya estamos en un constante proceso de aprendizaje, tanto los estudiantes como nosotros también como docentes. Eso, muchas gracias. Vale, muchas gracias a Betsabe Galás por su interesante exposición. No sé, Pablo, cómo estamos de tiempo, estamos un poco ajustados y por eso hacíamos hincapié en ajustarnos Sí, vamos a leer al algunas tiempo. preguntas que no fueron ¿Sí? contestadas. Vale, perfecto. Sí, la mayoría de preguntas, como ven, fueron contestadas en el chat. De todas maneras, los expositores los invitamos a compartir su correo electrónico y es la idea también de este tipo de iniciativas, que tendamos redes de colaboración y conocimiento en todas las áreas de conocimiento de la universidad, valga la redundancia. Así que si pueden compartir en el chat sus correos para que las preguntas que queden fuera del aire, pues podamos responderlas y cumplir con uno de los objetivos de esta iniciativa. Aileen, si quieres leer algunas preguntas, por favor. Sí, como ya dijeron, ¿cierto? Muchas gracias y vamos a dar paso a algunas que no fueron contestadas, la mayoría ya fue contestada, así que vamos a ver la que tengo por aquí marcadita. Esta va dirigida a el profesor Bruno, de parte de Jorge Cortés Monroy, y dice: estimado Bruno, ¿qué experiencias en esta metodología hay en Europa, en especial en España? Vale. A ver, lo que hay que tener claro es que esta metodología la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza han sido determinadas en base, podríamos decir, a política estatal. No ha sido suficiente dejar esto entregado a manos de cada universidad de manera particular o a cada centro de enseñanza. Aquí ha sido el Estado el que ha impulsado una política de incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza, y eso lo viene haciendo desde hace muchos años. Aproximadamente en la década del 80 ya se empezaron a efectuar programas provenientes desde el Ministerio de Educación, principalmente en la enseñanza y en el ciclo formativo primario y secundario, que tenía por objeto la aplicación didáctica en ciertas asignaturas como geografía, historia, lenguaje. Ya después esto fue creciendo y, por ejemplo, en la década del 90, sé que todos los profesores incluso necesariamente requerían tener, no sé, correos electrónicos institucionales. Y la década del 2000 fue una etapa en la cual se creó una institucionalidad, se crearon centros que tenían por objeto, ¿cierto?, fomentar y asesorar el tema de la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza. Y ya derechamente a final desde el año 2010 en adelante, el uso de las aulas virtuales en todos los niveles de enseñanza, incluso doctorado, en donde se entendió que derechamente el momento, los espacios formativos no solamente estaban en el aula,
sino que también, o sea, en la sala de clase presencial, sino que también en el aula virtual. Por lo tanto, yo creo que si algo podemos aprender de esto es que aquí ha existido una política estatal que ha involucrado al Ministerio de Educación, que ha involucrado en su minuto al Ministerio de Deporte. Y claro, yo creo que esto de alguna forma nos lleva a pensar que finalmente un tema como este requiere entrar a discutir cuestiones más bien de fondo, como por ejemplo entender cuál es el rol que cumple la universidad en la sociedad y también cuál es el lugar en el cual se sitúa el estudiante en este proceso de enseñanza. Y también la disposición, en base a esos factores, la disposición que tenga el profesorado, ¿cierto?, para poder adaptarse, porque la incorporación de las TIC en general supone principalmente una adecuación que provenga desde el profesorado, y eso es lo que más cuesta muchas veces, sobre todo en ciertas disciplinas, como por ejemplo, y no tengo problema en señalarlo, en Derecho, donde cuesta en general, en todo el mundo incluso, el poder convencer a este profesorado para que se adecue precisamente a estos nuevos retos. Gracias, Bruno. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una última preguntita, las demás, ¿cierto?, van a ser contestadas por el correo que dejaron nuestros profesionales. Aquí está una pregunta para nuestra profesora Betsabe, dice aquí, de parte de Francisco Rojas. Dice, ¿cuántos docentes componen el equipo que participa en cada clase? Pregunta para Betsabe. Sí, justo había respondido. Ah, en realidad, sí, lo componen, bueno, depende de la asignatura, va a depender cuántos docentes son del equipo, pero bueno, yo creo que logrado autoeducarnos también y capacitarnos nosotros internamente como departamento de obstetricia, por lo tanto, poder llevar a cabo esta actividad de aula sincrónica colaborativa puede ser llevada a cabo tanto por un docente que la guíe, por el grupo completo de la asignatura, pero evidentemente requiere de una práctica, requiere de estar constantemente aplicando las herramientas TIC y activando, por cierto, todos los procesos que en ella compete, e ir aprendiendo también de los mismos. Eso. Muchísimas gracias. Bien, tendremos oportunidad seguramente en la jornada de mañana de ampliar esto. Para ello, Manuel Álvarez Durán tiene importante información al respecto. Adelante. Sí, bueno, la verdad que se han hecho todas las jornadas extensas. Hay varias preguntas y varias reflexiones que están emergiendo. No obstante, precisamente el día de mañana vamos ya a dar cierre a la semana, y en esa última jornada queremos ya consolidar toda esta experiencia y estas apreciaciones que hemos estado escuchando en varias presentaciones hasta ahora, sobre cómo nos han planteado desafíos y también oportunidades en el uso de las TIC. Entonces ahí invitarlos solamente ya para el día de mañana para poder participar en esta jornada de discusión. Vamos a iniciar con una pequeña introducción respecto a los resultados de lo que hemos tenido a través del sistema de monitoreo y seguimiento, y por eso ahí nos acompaña Virginia Montaño, que es quien ha estado trabajando con los decanos, directores de departamento, jefes de carrera, etcétera. Y luego ya para dar paso entonces a cómo en función de esos diagnósticos recoger de ustedes experiencias finales o apreciaciones finales para ya ir proyectando el año 2021. Así que muchas gracias por su experiencia, creo que hay harta reflexión dentro, y esperamos también que estas instancias las podamos seguir replicando a futuro en la institución. Muchísimas gracias, Manuel Álvarez Durán, director de Desarrollo Curricular. De esta manera finalizamos este webinar denominado Experiencias integrando las TIC en el aula. Agradecemos enormemente a los expositores. Pedimos 1000 disculpas por lo agotado del tiempo, pero saben que tenemos varias jornadas durante el día, al igual que los participantes. En nombre del Área de Gestión de Innovación de la Docencia, agradecemos su activa participación y los dejamos invitados para la siguiente actividad que se desarrollará el día de hoy a partir de las 16:15 horas, finalizado esto, ya 16:20, con el webinar El uso de trabajo colaborativo mediante Zoom o Teams. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Ahí está el link para que ingresen al siguiente webinar que ya está comenzando de trabajo colaborativo. Perfecto, gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.